Hola, hola, bienvenidos a nuestra clase virtual. Soy el profesor Carlos Vargas Rodríguez, encargado del curso de Geometría. ¿Cómo están mis queridos alumnos? Vamos a iniciar nuestro tutorial correspondiente al curso de geometría y el tema que vamos a tratar es cuadriláteros. Corresponde a cuarto grado de nivel secundario. ¿Cuáles son los objetivos del tema, chicos? Obviamente que nosotros buscamos que luego de finalizar este tema ustedes aprendan a reconocer los distintos tipos de cuadrados y obviamente las características de cada uno de ellos y que además reconozcan las propiedades de los cuadriláteros para luego poder aplicar todo esto aprendido en problemas o ejemplos propuestos tipo. ¿De acuerdo? Entonces, para ello, primeramente debemos de ubicarlos a ustedes lo que significa la clasificación de los cuadriláteros. Los cuadriláteros jóvenes se clasifican en tres grandes grupos. Uno es los paralelogramos, otro es los trapecios y por último los trapezoides, cada uno de ellos con características específicas, ¿no? Que más adelante vamos a indicar. Pero lo más importante, jóvenes, que ustedes tienen que saber para que sepan qué es un cuadrilátero, lo más esencial es justamente ello, ¿no? Que si yo tengo un cuadrado cualquiera, un cuadrilátero cualquiera, disculpen, no importa la característica, debo de saber que este cuadrilátero tiene cuatro lados, ¿sí? Tiene cuatro vértices. Asimismo, tiene cuatro ángulos que son interiores. ¿De acuerdo? Ese es el tema que ya hicimos anteriormente, ¿verdad? Cuatro ángulos interiores. Y la suma de estos ángulos interiores, teta y z, por ejemplo, la suma de estos ángulos interiores es 360 grados. Eso es lo más importante que ustedes tienen que saber. Muy bien. Entonces, vamos a iniciar con los cuadriláteros propiamente dicho. Bien, un cuadrilátero es un polígono, como ya lo mencioné, de cuatro lados. Puede ser convexo o no convexo. Profesor, ¿por qué convexo? Como ustedes observan acá la figura, ¿sí? Esto es un cuadrilátero. Primero, acá estoy indicando que tiene vértices, ¿verdad? ¿Quiénes son los vértices? A, B, C y D. Tiene ángulos interiores. ¿Cuáles son? Alfa, teta, beta, W y beta. ¿Sí? La característica principal de un cuadrilátero convexo es que la suma de sus ángulos interiores es 360 grados. Y además, ¿sí? Obviamente que la suma de los ángulos interiores es 360 grados, pero para que sea convexo, ninguno de los ángulos debe ser mayor a 180 grados. O sea, tiene que ser menor a 180 grados. Y para hablar de un cuadrilátero no convexo es aquel que tiene esta característica. Observen. ¿Sí? ¿Cuál es el cuadrilátero convexo? A, B, C, D. ¿Por qué no convexo, profesor? Dice, el cuadrilátero ABC es no convexo, diagonal AC y BD. ¿Por qué, profesor? Porque tiene un ángulo interior que estoy indicando acá, este ángulo que es mayor a 180 grados. Si tiene por lo menos un ángulo que es mayor a 180 grados, obviamente que es un cuadrilátero no convexo. De estas dos clasificaciones, jóvenes, lo que nosotros nos vamos a centrar es en cuadriláteros convexos. ¿De acuerdo? Entonces, la clasificación de los cuadriláteros convexos. Primero, empezamos con trapezoide. ¿Cuál es la característica principal de un trapezoide? Acá tengo la figura. ¿Sí? Un trapezoide es aquel cuadrilátero donde, si usted observa los lados, ¿cuál es el lado, profesor? AB, BC, CD y AD, ninguno de ellos son paralelos. ¿De acuerdo? Ninguno de ellos son paralelos. Además, aparte que tiene cuatro vértices, también las líneas punteadas son diagonales, ¿verdad? Una diagonal AC y la otra diagonal BD. Muy bien. Entonces, sigamos. El otro caso es
trapecio. El trapecio. ¿Cuál es la característica principal del trapecio? Aquí está la figura. El trapecio, ¿sí?, cuyos vértices son A, B, C, D. Lo más importante de un trapecio, ¿cuál es, profesor? Que tiene lados que son paralelos, ¿verdad? Claro, lados que son paralelos. ¿Cuáles son los lados paralelos? Los lados paralelos son, bien, decía, el trapecio es aquel cuadrilátero convexo cuya característica principal, alumnitos, es la siguiente. 1. Tiene dos lados paralelos. ¿Cuáles son los lados paralelos? AD, que es el lado mayor, y BC, que es el lado menor. ¿De acuerdo? Además, otra característica principal en un trapecio, chicos, que tiene dos bases, ¿sí o no? Claro, tiene dos bases. Aquí está, jóvenes. Dice, bases BC y AD. Además, tiene lados laterales. ¿Cuáles son? AB y CD. Además, hay uno que se llama la altura. ¿Cuál es la altura? BH. ¿De acuerdo? La altura BH. Muy bien, profesor. Además, jóvenes, los trapecios se dividen en tres partes. Observen acá. Uno es trapecio isósceles. Profesor, ¿cuál es la característica de un trapecio isósceles? Sí, observe. Tiene primeramente dos lados paralelos. ¿Cuáles son? BC y AD. ¿Y por qué trapecio isósceles? Profesor, porque tiene dos lados iguales. ¿Cuáles son los lados iguales? Aquí estoy acercando, mire. Un lado, este que estoy indicando acá. Otro lado, este que estoy indicando acá. ¿Cómo son iguales? Si es que son iguales, este ángulo y este ángulo, ¿cómo son? Iguales. Asimismo, este ángulo de acá con este ángulo de acá son iguales. Muy bien. En el otro caso, jóvenes, es un trapecio escaleno. ¿Por qué escaleno? Porque los lados no paralelos no son iguales. ¿De acuerdo? Recuerde, BC y AD son paralelos. Y un trapecio rectángulo es aquel que una recta que une el vértice B con el vértice A forma 90 grados, que une las paralelas, ¿verdad? Recuerda que BC y AD son paralelas, tiene una línea vertical cuyos ángulos son 90, 90. ¿De acuerdo? Es un trapecio rectángulo. Muy bien, listo. Sigamos. Propiedades de los trapecios. Estas propiedades de los trapecios son muy importantes. Lo que observan acá es la primera propiedad que ya muchos de ustedes conocen, la famosa base media. ¿Por qué base media, profesor? Recuerden, el trapecio es A, B, C, D. ¿De acuerdo? El trapecio es A, B, C, D. Y yo voy a trazar la recta MN, que es paralela a BC y AD. Si es paralela, significa que divide en dos partes iguales a BA en M y a CD en N. ¿De acuerdo? Entonces la propiedad que se cumple allí es la siguiente. La propiedad conocida es que se cumple que si MN es paralelo a BC y a AD, entonces X va a ser igual a la suma de A más B entre 2. Así de sencillo. ¿De acuerdo? En el caso 2, segmento que une puntos medios de las diagonales. Muy bien, mire, AC es una diagonal, BD es otra diagonal. ¿Qué pasa? Yo trazo del punto P al punto Q una recta. ¿Pero qué característica es, profesor? Que este ladito es igual a este ladito. Y por el otro lado también, este lado, o sea, PA es igual a PC. Si se cumple eso, se da lo siguiente. Pero antes de ello tenemos que saber especificar algo. En la figura BC es paralelo a D. Esto significa paralelo. Esas dos rayitas oblicuas significa paralelo a D. P y Q son puntos medios. P y Q puntos medios de las diagonales. Y BD respectivamente. Se cumple que PQ es paralelo a D y paralelo a BC. Para ello se da la siguiente propiedad. Que X es igual a base mayor menos base menor dividido entre 2. Excelente, jóvenes. Tercera propiedad. En la figura, M, miren, M es punto medio de AC. M es punto medio de AC. ¿De acuerdo?
MH es perpendicular a BD. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué se cumple ahí, jovencitos? Se cumple lo siguiente, muy parecido al anterior. Se cumple que X es igual a A menos B entre 2. La base mayor menos base menor entre 2. Tercero, los paralelogramos. A ver, profesor, ¿cuál es la característica principal de un paralelogramo, jóvenes? Paralelogramo. Sus pares de lados opuestos son paralelos. Profesor, ¿quiénes son los lados opuestos? Son estos, ¿verdad? Este es un lado y este es el otro lado opuesto, ¿verdad? Eso, ¿cómo son? Iguales, ¿de acuerdo? Y por el otro lado también, profesor. Este es igual a esto, ¿verdad? Muy bien, joven. ¿Listo? Ahí está. Ese es lo que define a un paralelogramo, ¿de acuerdo? A ver, ¿y qué se debe de cumplir? Dice, si AB es paralelo a CD y AD es paralelo a BC, entonces es un paralelogramo. Además se cumple algo, chicos, muy importante, ¿no? Que a continuación vamos a ver en su propiedad. Propiedades. En todo paralelogramo los lados opuestos son congruentes. ¿Qué significa congruente? Con palabras más sencillas, son iguales, pues. ¿De acuerdo? Son iguales. ¿De acuerdo? Un ejemplo. Esto significa congruencia. AB es congruente a CD, AB congruente a CD y BC congruente a AD. Por ejemplo, esto tengo un paralelogramo. ¿De acuerdo? A ver, lo primero, voy a trazar una diagonal. Una diagonal. ¿Cuántas diagonales puedes trazar en un paralelogramo, profesor? 2, ¿verdad? Ahí está, 2. ¿Sí? Si me dice que es un paralelogramo, entonces se tiene que cumplir, ¿qué cosa básica? Que este ladito es igual a este lado, congruente. Y asimismo, este lado igual a este lado. Asimismo, ¿cómo son ellos? Son paralelos. De la misma manera se cumple lo siguiente, que al trazar las diagonales se corta un punto medio. ¿Qué significa punto medio? Que este ladito es igual a este lado. Cuadrito, cuadrito. Y por el otro lado también, ¿no? Si esto es bolita, esto es bolita. Ese es muy importante, ¿sí? Otro criterio que es muy importante que sepan, ¿no? Que este ángulo de acá, por ejemplo, si es alfa, ¿cuánto es el valor de este ángulo? También alfa, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Es eso, jóvenes. Muy bien. Y si esto es beta, ¿cuánto es esto? También beta. Muy bien, chicos. A ver, sigamos. A ver, en todo paralelogramo los ángulos opuestos son congruentes. ¿Qué significa los ángulos opuestos son congruentes? Un ejemplito, chicos. Un ejemplito. A ver. Ahí está, voy a dibujar un paralelogramo. Y ahí está. ¿Quiénes son ángulos opuestos, profesor? Los ángulos opuestos son este y este. ¿Qué significa que son congruentes? Que son iguales. O sea, si esto es teta, ¿cuánto vale esto? Teta. Y por el otro lado igual, ¿no es cierto? Este ángulo de acá es igual a este ángulo de acá. Si esto es alfa, esto de acá también es alfa. A eso se refiere. ¿De acuerdo? Otro. En todo paralelogramo las diagonales se bisecan. Es lo que yo ya me había adelantado, ¿verdad? ¿Cómo se biseca, profesor? Bisecan. Se corta en lados iguales. Ahí está, jóvenes. Ahí está, observen. Ahí está. Miren, voy a trazar la diagonal, ¿verdad? Ahí está, esta diagonal, la otra diagonal y observen. ¿Por qué se bisecan, profesor? Fácil. Significa que este ladito es igual a este ladito. Y lo mismo por el otro lado, ¿no? Este lado es igual a este lado. O sea, si este vale 5, esto vale 5. Si esto vale 3, esto vale 3. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes. Clasificación de los paralelogramos. Esta clasificación lo vamos a ver ya en el siguiente tutorial. Así que los esperamos.